Ustedes en el curso de Derecho Notarial para la fase privada. La semana pasada pues habíamos dejado algunos temas que no habíamos concluido de la semana 9 y para hoy pues vamos a ver semana 10, semana 9 y semana 10 hoy en la misma clase, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con temas que habíamos dejado pendientes la semana pasada. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de el acta de legalización de firmas, la razón de legalización de firmas, legalización de copia de documentos y documentos otorgados en el extranjero. En primer lugar, pues habíamos visto el acta de legalización de firmas, en qué consistía, y habíamos visto las diferencias que hay con la toma de razón de legalización de firmas. Realmente, pues no sé si eso les quedó bastante claro o si todavía tienen alguna duda respecto a este tema. Sin embargo, pues vamos a verlo así de una manera rápida, ¿verdad? Por lo menos el acta de legalización de firmas. Y habíamos platicado que las podemos dividir en dos, cuando una firma fue puesta y cuando una firma fue reconocida por una persona en presencia siempre de un notario. Cuando hablamos de la legalización de firmas, pues recordemos que en el Código de Notariado dice que el notario no tiene fe y no tiene fe y no es responsable de lo que dice el documento, únicamente es responsable de la legalización de la firma, ¿verdad? Entonces, esto ya lo teníamos claro la semana pasada y habíamos visto algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, en el artículo 57 del Código de Notariado, ustedes lo pueden apuntar ahí. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signatarios firmantes. Y a esto es lo que se refiere el acta de legalización de firmas, que la auténtica, nosotros solo vamos a autenticar la firma, a decir que esa firma fue puesta en nuestra presencia, que esa firma está legalizando un documento. Vamos a dar fe de la fecha en que fue puesta. A esto se refiere el acta de legalización de firmas, no se refiere a prejuzgar lo que dice el documento. Sin embargo, pues en la práctica y en la vida real, pues nosotros como notarios redactamos el documento. Si nos piden un contrato de arrendamiento, que es uno de los contratos más comunes en nuestro medio, ¿verdad? Pues nosotros redactamos, nosotros colocamos las cláusulas, nosotros colocamos las prohibiciones, el plazo, las mejoras, quién las paga, las prohibiciones y en sí, todo eso pues no tendría alcance las personas que no tienen conocimientos de derecho, ¿verdad? Entonces, colocar con cuántos meses de incumplimiento se debe rescindir el contrato, los motivos de rescisión, cuáles son las partes que van a comparecer en ese documento, el arrendante, el arrendatario, el fiador. Vamos a hablar de la garantía, vamos a hablar de los efectos procesales en caso de que haya un incumplimiento. Entonces, todo eso no lo saben las personas, ¿verdad? Que no tienen el conocimiento necesario para poder ejercer el derecho y mucho menos el notariado. Sin embargo, todo eso lo hacemos nosotros como notarios, pero a la hora de cualquier asunto que se pueda dar, nosotros no estamos prejuzgando el documento, nosotros solo tenemos responsabilidad sobre la auténtica, ¿verdad? Que esas firmas sean de las personas que dicen ser, que esas firmas sean puestas en presencia de nosotros o que hayan sido reconocidas, ¿verdad? Y en la fecha en que fueron puestas o fueron reconocidas. Entonces, prácticamente el artículo 57 nos indica, ¿verdad?, que la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad, ni de personería de los signatarios o firmantes.
Entonces, habíamos visto dónde está regulada el acta de legalización de firmas, pues está regulada en parte del artículo 54 del Código del Notariado, parte del artículo 55 del Código del Notariado, así como el artículo 59, ¿verdad? Que nos habla que por cada acta de legalización de firmas que realice el notario, debe de tomar una razón en su protocolo. Ya habíamos platicado de esto. El plazo para hacer la toma de razón es de 8 días después de haber hecho el acta de legalización de firmas. Sin embargo, pues no hay ninguna sanción en la ley, ¿verdad? Que indique y no hay ningún control, una forma de controlar. Habían tratado de realizar ese control, aunque muchos ya estaban tomando la razón de legalización de firmas cuando autenticaban o legalizaban una firma puesta en algún formulario, por ejemplo, los endosos de traspasos de vehículos, ¿verdad? Que van a la SAT y la SAT pues tiene ese conocimiento del notario que está legalizando una firma. Sin embargo, pues eso se quedó así y ha sido tema de tesis, ¿verdad? Bastantes tesis han utilizado este tema de cómo sancionar al notario que no cumpla con la razón, con la toma de razón de legalización de firmas. Pero prácticamente no se ha podido establecer. Hay formularios también que van al registro mercantil y que van a los diferentes registros, y aquí era donde se quería indicar, ¿verdad? Que por cada toma de razón, pues era por cada acta de legalización, era necesaria tomar la razón en el protocolo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que son dos situaciones totalmente distintas, son documentos totalmente distintos. Uno es el acta de legalización de firmas, ¿verdad? O como dicen comúnmente, quiero que me haga una auténtica de firmas. Y la otra es la razón que se debe de tomar en el protocolo o toma de razón de legalización de firmas. Ese es un documento totalmente distinto. Ya habíamos platicado la semana pasada que los instrumentos públicos se dividían en documentos que van dentro del protocolo y documentos que van fuera del protocolo. Y cuando hacíamos esa diferencia, pues sabíamos que los instrumentos protocolares que van dentro del protocolo, tenemos la escritura matriz, tenemos la toma de razón de legalización de firmas y tenemos las actas de protocolización. Son tres, ¿verdad? La escritura pública, la razón de legalización de firmas y el acta de protocolización, que hoy vamos a ver un ejemplo. Ahora bien, los que van fuera del protocolo, pues tenemos las actas notariales, el acta de legalización de firmas y el acta de legalización de documentos. Entonces, son instrumentos totalmente distintos, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta que son instrumentos totalmente distintos. La toma de razón de legalización de firmas y el acta de legalización de documentos. Claro que están concatenadas, claro que una pues trae la otra. Si nosotros en un año no tomamos o no hacemos, perdón, ningún acta de legalización de firmas, no vamos a hacer ninguna toma de razón de legalización de firmas en el protocolo. Entonces, si hacemos 5, estamos obligados a hacer 5. Si hacemos 10, estamos obligados a tomar 10 razones en el protocolo. Pero como no hay un control, ese es el problema. La mayoría de notarios no cumplen con este requisito, ¿verdad? En primer lugar, porque es caro, es oneroso. Bueno, no es tan caro ni oneroso, pero nos quita tiempo de llevar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Tenemos que colocar un timbre de 10 quetzales porque es de valor indeterminado. Tenemos que gastar en la hoja de papel protocolo, ¿verdad? No es mucho, son 10 quetzales, pero de hoja en hoja, pues se van gastando, ¿verdad? Y a la hora de vendernos, nos venden solo 50 hojas de papel protocolo. No podemos ir a comprar 1, 2, 3, 4, 5, como vayamos gastando. Solo vamos a comprar un lote, ¿verdad? De papel de protocolo. Y por eso es que muchos notarios no cumplen con
esa toma de razón de legalización de firmas. Ya habíamos platicado qué otros nombres recibe el acta, pues auténtica, testimonio, certificación, legitimidad de firmas. Y habíamos visto algunos ejemplos, ¿verdad? De el acta de legalización de firmas cuando es por persona conocida, es puesta por persona conocida. Ya habíamos visto los timbres que debe de llevar. Habíamos visto que tiene que llevar la palabra ante mí y firma y sello del notario. Y también habíamos visto algunos ejemplos, ¿verdad? De una puesta de firma ante notario por persona no conocida. Ya habíamos visto cuál es la diferencia. Por firma reconocida ante notario, que esa no es puesta, sino que ya la llevan en el formulario, ya va firmado, entonces solo la vamos a reconocer. Un acta de legalización de firmas en hoja independiente cuando ya nos llevan un formulario. Perdón. Nos llevan un formulario o nos llevan un memorial de desistimiento, un memorial de allanamiento, todo lo que tiene que llevar por fuerza una legalización de firmas en señal de aceptación, se podría decir, ¿verdad? Entonces, o en hoja independiente con auxilio de abogado, entonces habíamos visto que se debe de autenticar la firma que antecede a la del auxilio. Esta es la redacción correcta que se debe de realizar. Los timbres que lleva, ejemplo de legalización por persona que no sabe o no puede firmar, ¿verdad? Son dos cosas distintas, el que no sabe y el que no puede por algún accidente o cualquier otra situación, entonces no puede firmar y va a ser un testigo a ruego el que va a firmar por él y es la firma que vamos a legalizar. De todas maneras, tenemos que indicar que dejen su impresión dactilar. Ejemplo de legalización de firmas por más de una persona. Y aquí, pues recuerdo yo que nos quedamos, ¿verdad? Entonces tenemos la razón de legalización de firmas. Y aquí pues tenemos que tomar en cuenta que esta la lleva a cabo el notario en el protocolo a su cargo. Y aquí pues, perdón, dentro de los 8 días siguientes hábiles de haber legalizado una firma en un documento. Por eso les decía que tienen que estar concatenadas, ¿verdad? Si legalizamos una firma en un documento, tenemos 8 días para tomar la razón de legalización, la cual tiene como objeto llevar un control de las mismas en virtud de documentos que quedan en poder de los particulares. Miren, y esto es importantísimo, en los contratos de arrendamiento, la mayoría de notarios pues faccionan el contrato de arrendamiento en documento privado, legalizan las firmas, se van las personas, pero no toman la razón de legalización de firmas. Entonces, a la hora de que haya algún problema o un efecto procesal que no pague y se vaya la desocupación, es importante que hayan tomado la razón de legalización de firmas, ¿verdad? Para poder presentar ese documento en un juicio de desocupación o de arrendamiento. Dentro de las formalidades de la razón de legalización de firmas, pues esta la encontramos en el artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará la razón en su propio protocolo. Dice la ley, ¿verdad? Pero aquí empieza el primer error. ¿Por qué? Porque el protocolo no es del notario. Por eso yo en la diapositiva les coloqué en el protocolo a su cargo. La ley dice, el acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo. Primer error. Dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar, o sea, las formalidades, lugar y fecha, nombre y apellido de los signatarios, descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza,
la firma o firmas que se legalizan con indicación del valor, números, quinquenio de las hojas, del papel sellado en que están escritos, tanto el documento como el acta de auténtica, o mención de la clase de papel en que están escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán únicamente firmadas por el notario. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ir precedido de la palabra por mí y ante mí. La razón de la legalización de firmas, pues aquí les dejo un ejemplo. Yo creo que ya lo habíamos visto, yo creo que estoy mal con el contenido, ¿verdad? Regresé demasiado. Prácticamente tiene que llevar lo mismo del artículo 29 del Código de Notariado, aparte de los artículos especiales de 59 del Código de Notariado, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que llevar el número de orden de los instrumentos públicos, ¿verdad? De acuerdo a las fechas. Si nosotros ya habíamos hecho 14 instrumentos antes, en fechas anteriores, pues aquí nos toca la número 15, el lugar y fecha, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 10 de abril del 2021, antecedido de la palabra por mí ante mí, perdón. Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario, en cumplimiento de la ley, procedo a tomar razón del acta de legalización de firmas del señor Juan José Pérez Estrada, que fue el del ejemplo de todas las presentaciones que vimos la semana pasada. Entonces estamos tomando la razón de legalización de firmas de cualquiera de esas que hicimos, ¿verdad? Claro que no hicimos todas, sino serían un montón de razones de legalización de firmas que autoricé el día de hoy. ¿Qué día? 10 de abril del 2022 sería, ¿verdad? Aquí puse 2021. En un formulario de solicitud de inscripción de auxiliar de comercio dirigido al Registro Mercantil de la República. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, valor y demás efectos, lo ratifico, acepto y firmo. Por mí, ante mí, la firma de el notario, ¿verdad? O sea, mi firma. Siempre debe de ir en papel especial para protocolo. La razón. Y como es un instrumento que va dentro del protocolo, tenemos la obligación 25 días después de haber faccionado esa razón de legalización de firmas, enviar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Si no, pues nos hacemos de una multa de 25 quetzales, de acuerdo al artículo 37 del Código de Notariado. Y si se cierra el trimestre, entonces, y no dimos ese testimonio, prácticamente nos inhabilitan hasta que cumplamos con todos esos requisitos. Para volvernos a habilitar, pues es algo no complicado, pero sí tardado, ¿verdad? Y son cosas que podemos evitar. Hay que hacer un memorial al Archivo General de Protocolos y de ahí pues tenemos que pagar el testimonio, tenemos que cumplir con el testimonio o con la obligación que dejamos de realizar y también pues tenemos que ir a dar aviso a la Superintendencia de Administración Tributaria y al Registro General de la Propiedad, al Registro Mercantil también, ¿verdad? Entonces, para que nos levanten la inhabilitación. Ya con todo eso, pues ya perdimos unos 2 días de estar yendo a la capital, ¿verdad? Para los que no somos de la capital. El testimonio especial de este documento o razón de toma de legalización de firmas nos queda así. Es testimonio especial del instrumento público número 15 que autoricé en la ciudad de Guatemala el 10 de abril del año 2021 para entregar al Archivo General de Protocolos, extiendo número, sello y firmo en 2 hojas. La primera impresa en su anverso, que es esta, ¿verdad? Solo que ya está escrita. Le sacamos fotocopia a esta, ¿verdad? No vamos a entregar la original. Tenemos que entregar la fotocopia.
La primera impresa en su anverso, la cual es fiel reproducción de su original, y la segunda que es la presente, que es esta que va en papel bond, ¿verdad? Tamaño oficio, a la que se le adhieren los timbres de ley en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, del departamento de Zacatepeques, el 24 de febrero del año 2021. Entonces, ¿qué timbres tiene que llevar el testimonio especial? Si son de valor indeterminado, aquí es de valor indeterminado porque esto no tiene ningún valor. Que fuera una compraventa de 50,000 quetzales, tenemos que calcular el 2 por millar sobre 50,000 quetzales. Y eso es lo que se pega en timbres notariales. Un timbre fiscal por hoja de 50 centavos, ¿verdad? Ya saben cómo se van a inutilizar. Pero como este es de valor indeterminado, vamos a colocar un timbre de 10 quetzales notarial. Aquí sí va la firma y sello del notario. Ustedes pueden ver que aquí, como es hoja de protocolo, solo dice firma del notario. Entonces, ahora pues venimos a ver lo que es la legalización de documentos. Esto también es algo bastante común en nuestro medio, son las famosas auténticas. Y vamos a ver la definición. Es el acta y el nombre legal, como por así decirlo, es legalización, acta de legalización de documentos. Cuando llegan con nosotros, ¿cuánto por una auténtica? Nos dicen. Ya sabemos que es el acta de legalización de documentos. Es el acta que redacta el notario en el mismo documento o en hoja adicional si fuere necesario, en la cual da fe que la misma es copia fiel de su original por haberse reproducido en su presencia. Y esto tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que a veces nos llevan ya el documento fotocopiado y no nos llevan el original. Nosotros tenemos responsabilidad sobre eso, ¿verdad? De dar fe de que es original. Tenemos responsabilidad sobre eso, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a legalizar un documento que no nos llevan el original? Por ejemplo, una tarjeta de circulación, por ejemplo, un documento personal de identificación, un DPI. La mayoría nos lleva el DPI con fotocopia y no nos lleva el original, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Prácticamente nos están indicando que legalicemos ese documento y nosotros pues no tenemos cómo realizar eso, ¿verdad? Entonces, permítanme, solo quiero ver si tenemos ya algunas preguntas hasta el momento. Entonces tenemos que tener en cuenta también que esto no es un acta de, no es un acta, perdón, de legalización de, no es un acta notarial, ¿verdad? Sino que se llama acta de legalización de documentos. ¿Dónde está regulado? Está regulado en... Entonces, está regulado en el artículo 54 y 55 del Código de Notariado. Y ustedes pueden darse cuenta que está regulado también con el acta de el acta de legalización de firmas. Por eso son los puntos suspensivos aquí en la presentación, ¿verdad? Porque prácticamente habíamos visto eh, los artículos, ¿verdad? Entonces dice, los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Y hasta ahí es el artículo que se refiere al acta de legalización de firmas. Después dice, asimismo podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones.
elaboradas por procedimientos análogos siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original según el caso en presencia del notario autorizante. Entonces, después del artículo 54, después de la palabra asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas y reproducidas del original, según el caso en presencia del notario autorizante. Y aquí miramos una reforma, ¿verdad? Solo por contarles lo de la reforma. Prácticamente, pues antes no teníamos esa facilidad de fotocopiar un documento. Entonces, cuando ya entraron las fotocopiadoras aquí a nuestro medio, pues iniciamos con eso, ¿verdad? Con la legalización de documentos por medio de fotocopias, y a esto se refiere la reforma. El acta de legalización contendrá, y aquí en el artículo 55, numeral A o inciso A, perdón, nos dice cuando sea de firmas. En el inciso B nos indica cuando sea de fotocopias. Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores, aquella en que se consigne el acta de todo el documento legalizado. Cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento, todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario, precedidas en el primer caso por la palabra ante mí. Ahí se está refiriendo al acta de legalización de firmas que ya vimos. Y en el segundo caso, o sea, al acta de legalización de documentos, o sea, a las auténticas, tiene que llevar las palabras por mí y ante mí, ¿verdad? Entonces, aquí no nos perdemos con los artículos, los impuestos y la validez, ¿verdad? Aquí lo coloqué porque los impuestos que debe de llevar el acta de legalización de documentos es un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. La validez pues es grande, ¿verdad? Porque a la hora de llevar un documento original, sacarle una copia y legalizarlo, prácticamente le estamos dando la calidad o el valor, perdón, de un documento original. Entonces, si nos llevan una tarjeta de circulación y la autenticamos, prácticamente es como que andáramos con una tarjeta de circulación original. Pero esto se refiere prácticamente a las tarjetas anteriores, ¿verdad? Las celestes, las que teníamos. Porque ahora las tarjetas de circulación electrónicas o todas las que ustedes pueden descargar de su agencia virtual, pues ya traen una fecha de vencimiento. Entonces, prácticamente se acabó eso de legalizar tarjetas de circulación. Porque si ustedes saben lo de su agencia virtual, perdón, la contraseña y la pierden o la extravían, prácticamente van y descargan otra tarjeta y así andan, ¿verdad? Miren, problemas que se pueden dar en la práctica o en la vida real, más que todo, no es la práctica, sino la vida real. Si nosotros leemos el artículo 54, el artículo 55 y todo lo que se refiere a la legalización de documentos o a las auténticas, podemos revisar en el código de notariado que las auténticas no se vencen. Y se los digo porque ya me pararon. Ya en un predio la policía me paró, mi carro pues todavía tiene tarjetas de circulación de las celestes. La auténtica la hice como en el 2012, más o menos 2013, me recuerdo yo, y es la misma que cargo siempre, ¿verdad? No la he cambiado. Me pararon y me dijeron, mire, vamos a multarlo porque su tarjeta de circulación está vencida. Y no, no, señor agente, miren, no se vencen las tarjetas de circulación.
Las únicas que se vencen son las nuevas, las que vienen, las electrónicas, ¿verdad? Esas sí traen fecha de vencimiento, las celestes no, pero su auténtica es del 2013. Entonces, el acta de legalización no tiene vencimiento, no hay fundamento legal. A veces multan o a veces más de alguna cosa, ¿verdad? Asustan a los pilotos porque aducen de que ya está vencida, de esas de las celestes, una auténtica. Quizás se podrán vencer y yo pues analizando digo, tal vez porque los timbres son del 2013 y tendría que cambiarla año con año, tal vez, pero no hay un fundamento legal para eso, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos bien. En nuestro medio recibe el nombre común de auténtica de documentos o simplemente auténtica, ¿verdad? En cuanto al valor probatorio en Guatemala, la fotocopia legalizada tiene plena validez. Y ustedes pueden ver, si nos vamos al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos indica que los documentos autorizados o legalizados por notario tienen plena validez y el sistema de valoración es el de prueba legal o tasada. Entonces, si ustedes están litigando en civil, tienen que colocar, si no van a colocar documentos originales como medios de prueba, tienen que colocar documentos autenticados. En familia puede que sí les pasen, ¿verdad? Por eso del artículo 12, la protección a la parte más débil. Puede que ahí sí puedan presentar fotocopias simples, pero en lo que es civil, mejor si presentan documentos autenticados, ¿verdad? Entonces tenemos ejemplos de legalización de documentos. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Prácticamente los documentos que se pueden legalizar. Todo documento se puede legalizar. Lo que tenemos que hacer es que nos lleven el documento original y nosotros mismos sacar la copia. Y si nos llevan ya la copia, pues tenemos que compararla con el documento original para poder hacer una auténtica. Muchos pues toman eso de las auténticas como algo tan sencillo y la responsabilidad que el notario tiene, ¿verdad? Hasta dicen, miren, ¿por qué cobran tanto si solo gastan 15 quetzales de timbres? Entonces, miren la responsabilidad que tiene el notario a la hora de legalizar un documento. Claro que hay colegas, ¿verdad? Que ya cobran hasta 30, 35 quetzales por una auténtica, ¿verdad? Pero no toman en cuenta, ¿verdad? Que la responsabilidad que conlleva eso, los timbres, la impresora y todo, pues más que todo es competencia desleal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ejemplos de legalización de copia de documentos. Podemos ver con el artículo 55 si llena todos los requisitos. Aquí pues, como es por ejemplo, nada más, ¿verdad? Se me olvidó colocar la parte reversa, ¿verdad? De este documento personal de identificación. Lugar y fecha en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el día 1 de julio del año 2019. Como notario doy fe que la presente hoja, ¿verdad? Aquí me faltó, o presente copia, perdón, estamos bien, es auténtica por haber sido reproducida en mi presencia de su original, la cual reproduce documento personal de identificación con el número en letras todo porque es notariado, entre paréntesis los números, a nombre de, bueno, aquí puse Víctor Alexander Chacón González por mí ante mí, ¿verdad? Por hacerlo más rápido, pero la foto es de una mujer, ¿verdad? Entonces no se vayan a confundir ahí. Miren, pues aquí les coloqué algunas formas de cómo legalizar, de cómo hacer una auténtica. En este caso, es en el anverso, aquí sacamos la copia del DPI
y vamos a legalizar en la parte de abajo. Pero a veces nos llevan aquí DPI ampliado y nos llevan el DPI y no nos queda espacio que hacerlo en la parte de atrás, en el reverso de la hoja. Entonces, prácticamente es lo mismo, lo único que la presente hoja impresa en su anverso es auténtica por haber sido reproducida en mi presencia de su original, y ahí vamos a ir viendo ejemplos, ¿verdad? De cómo nos llegan las auténticas y cómo se debe de hacer para que vayan bien. Recuérdense que hay rechazos, ¿verdad? No crean que yo hice una auténtica y ya, pues si va algún ministerio o va algún registro, puede que la rechacen, ¿verdad? Porque no están bien redactadas, no cumplen con los timbres y en sí, pues, a veces hasta por una tilde, ¿verdad? Aunque ahorita la ley ya indica que las tildes no. Puede ser también que nos lleven la copia del DPI, la copia del DPI y atrás no tengamos espacio, ¿verdad? Por cualquier situación y lo tenemos que hacer en una hoja aparte. Entonces, la redacción va prácticamente igual, solo que vamos a poner que la hoja que antecede impresa en su anverso es auténtica. Si está impresa en ambos lados, que la hoja que antecede impresa en ambos lados es auténtica. Y algo muy importante, si es una o dos, tres, cuatro, cinco hojas, tenemos que numerarlas. Aquí, esta línea, pues, es para que se imaginen que esta es una hoja y esta es otra hoja. Entonces, en la primera hoja, una de dos, firmada y sellada, únicamente. Algunos les colocan timbres de 50 centavos, dicen que para justificar el precio o algo así, pero no lo dice la ley, ¿verdad? Entonces solo numeran las hojas, dos de dos, y aquí pues van los timbres y el sello y la firma del notario. Todas las hojas las tienen que numerar y sellar. Aquí les puse el ejemplo, ¿verdad? Y esto se da bastante cuando nos llevan a legalizar varios documentos y lo quieren en una misma legalización. Por eso les coloqué aquí para que se imaginen el fardo de documentos, ¿verdad? Que nos llevan aquí. Entre esos nos llevan un DPI, una tarjeta de circulación, una patente de sociedad, y así pues nos pueden llevar un montón de documentos, los puntos suspensivos. Entonces, en cada hoja se debe de fotocopiar un documento distinto. Tenemos que numerarlas. En este caso, pues eran 26 documentos. Y la primera la vamos a numerar, una de 26, firma y sello del notario, dos de 26, tres de 26, hasta en la última. Es la 26 de 26. Y aquí vamos a colocar el acta de legalización de documentos, prácticamente los mismos requisitos en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques. El día 6 de mayo del 2021, como notario doy fe que las 25 hojas que anteceden, porque la 26 es donde va el acta de legalización de documentos. Son auténticas por haber sido reproducidas en mi presencia de su original, las cuales reproducen A, documento personal de identificación, B, escritura pública de no sé qué, 3, el acta de fecha de acta de nombramiento, y ahí pues ustedes tienen que describir los documentos que están legalizando, ¿verdad? Si no los numeran y no los sellan y firman cada uno de los documentos, es como que no lo estuvieran legalizando. Entonces, vamos a ver si tenemos preguntas del acta de legalización de documentos. Hasta ahorita, pues no tenemos ninguna, así tenemos.
Buenas tardes. LIC artículo 5, numerales 6 y 7 de Ley de Timbres Fiscales. Habla de las copias simples y legalizadas y actas notariales en cuenta por hoja. Diferencia con firmas y documentos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Miremos, el pago de la apostilla se pagan $10 o 10 quetzales, son 10 quetzales. Y eso vamos a entrar ahorita, ¿verdad? Entonces, ya que vamos a ver, si nos llevan varios documentos para legalizar, se cobra como un documento. Miren, ahí es cuestión de cómo trabaje cada uno de los notarios, ¿verdad? Miren, si ustedes cobran, por ejemplo, yo cobro 100 quetzales por una auténtica de un documento, ¿verdad? Un ejemplo. Me llevan unos 5 documentos, les puedo cobrar unos 350 para que baje, ¿verdad? Hay unos que cobran los mismos 100 quetzales porque dicen no gasto nada, dicen algunos notarios. Lo único es firmar cada una de las hojas porque de todas maneras siempre va a llevar un solo timbre de 5 quetzales y un solo timbre de 10 quetzales notarial. Ahora, si les dicen queremos 50 documentos aparte, entonces ahí son 50 legalizaciones aparte y las pueden cobrar como ustedes quieran. Sin embargo, si son 50, pues les pueden hacer una rebaja o algo así, ¿verdad? Pero miren, eso es cuestión de cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto debemos cobrar si son muchos documentos a legalizar? Como les digo, es cuestión de cada uno de ustedes, ¿verdad? No es lo mismo que tengan su oficina ahí en la zona 1 a que la tengan en la zona 10, ¿verdad? Entonces, todo es distinto, ¿verdad? Entonces, los aranceles, pues de acuerdo al lugar donde está ubicado y todo, pues van cambiando, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Bueno, documentos otorgados en el extranjero, ejercicio del notariado en el exterior. Ya, miren pues, cuando un documento proviene del extranjero o vamos a enviar un documento, bueno, ahorita es documentos que vienen del extranjero y aquí quiero que pongan bastante atención, ¿verdad? Porque esto se utiliza y la verdad, pues cuando nos graduamos a veces no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Cuando nos viene un documento proveniente del extranjero, cuando nos piden un apostillado o nos piden algo, pues nos quedamos en la luna. A veces, error número uno que tienen los notarios y que tenemos los notarios es decir, yo recibo cualquier trabajo y en el camino voy preguntando y voy aprendiendo. Eso es una mala práctica, ¿verdad? Es una gran irresponsabilidad tomar trabajos y decir, en el camino voy aprendiendo, ¿verdad? Lo que hice yo fue que trabajé 2 años ad honorem, ¿verdad? Con un abogado y con él pues fui aprendiendo. Y aunque me llegaran casos a mí, se los llevaba a él, pues prácticamente él era el que ganaba, pero yo estaba aprendiendo, estaba ganando experiencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta 3 situaciones. En primer lugar, es si el documento proveniente del extranjero es por notario guatemalteco. Si no es por notario guatemalteco y es por notario extranjero, tenemos que tomar en cuenta 2 situaciones. La primera es que el documento proveniente del extranjero sea de un país contratante del Convenio de la Haya. En Guatemala, pues Guatemala se hizo parte del Convenio de la Haya en septiembre del año 2017. El convenio, pues creo que es de 1961 o 1965, por ahí, no me recuerdo bien, pero Guatemala se hizo parte, ¿verdad? Se hizo contratante del Convenio de la Haya hasta el 2017. Y el otro caso que tenemos que tomar en cuenta es que el documento proveniente del extranjero de un país sea contratante del Convenio de la Haya. ¿Por qué? Miren, pues,
Si el documento proviene del extranjero por notario guatemalteco, ya sea que sea yo el que haya viajado, yo hago el mandato, yo realizo cualquier compraventa, tomando en cuenta que siempre se va a hacer en hojas de papel bond. El protocolo no puede salir del país, no me puedo llevar unas hojitas ahí escondidas, ¿verdad? E irme. Lo tengo que hacer en hojas de papel bond y de ahí regresar a Guatemala y aquí venir a protocolizarlo. Eso es el notario guatemalteco. Si yo tengo una amiga que es guatemalteca y va a viajar a cualquier país del mundo, puede hacer cualquier documento, ¿verdad? Y va a surtir efectos aquí en Guatemala cuando sea protocolizado. Lo puede protocolizar ella misma o lo puedo protocolizar yo. O sea que otro notario guatemalteco puede protocolizar un instrumento proveniente del extranjero por notario guatemalteco. Y aquí quiero que tengan bastante cuidado, ¿verdad? Miremos el artículo. Permítanme ustedes aquí. Requisitos de documentos extranjeros está regulado del artículo 37 al artículo 44 de la ley del organismo judicial. Y aquí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben de ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esto es lo que quiero que tengamos cuidado. Si el documento está redactado en idioma extranjero, deberá ser vertidos en español bajo juramento por traductor autorizado en la República y de no haberlo por determinado idioma, según traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procedan a inscribir en los registros públicos deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base a los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Miren, pues. El artículo, prácticamente lo mismo, ¿verdad? El artículo 43 de la ley del organismo judicial regula toda la actuación notarial en el extranjero, así como de los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos cuando sean notarios. Estos están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. O sea que, ¿qué puede hacer un notario en el extranjero? En primer lugar, pueden hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten. Y eso se hace a través de qué. Contéstenme ahí en el correo, a través de qué se hacen constar hechos que presencien y circunstancias que le consten. Además, puede autorizar actos, puede autorizar contratos en el extranjero que vengan a surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo efectos legales como acta notarial a partir de la fecha en que fueran protocolizados en Guatemala. Si no son protocolizados aquí en Guatemala, no van a surtir efectos.
La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 y aquí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que dice que el impuesto se va a realizar en el documento original y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que el documento original es el mandato o el acto o las hojas que provienen del extranjero. Lástima que no tengo, permítanme. Tenía un mandato ahí de un notario guatemalteco, pero les voy a poner el ejemplo así sencillo. Por su parte, el Código de Notariado exige que para ejercer el notariado se tenga domicilio en la República. Miren, y eso tienen que tener ustedes mucho cuidado a la hora de contratar un notario de Estados Unidos, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque uno de los requisitos para hacer y ejercer el notariado aquí en Guatemala es que deben de tener domicilio en la República. Y eso era lo que se peleaba, ¿verdad? Al final no sé en qué paró, si alguien me pudiera indicar eso del caso de Herlitz contra el Estado de Guatemala. Eso era lo que él peleaba, ¿verdad? Porque uno de los requisitos es que debe de tener domicilio. Y recordemos que es el domicilio, ¿verdad? Es la permanencia en un lugar con ánimo de permanecer en él por más de un año, ¿verdad? Eso de que tenga oficina, pero que viva en Estados Unidos y venga de vez en cuando, no quiere decir que tenga domicilio aquí en Guatemala. Y esto se da mucho, ¿verdad? Porque a veces hacen mandatos judiciales que cuando vienen aquí a Guatemala, pues sí se protocolizan, ¿verdad? Media vez llegan a todos los requisitos que trae, se puede protocolizar, se inscribe en el registro de poderes. El registro de poderes, si llena todos los requisitos, claro que lo va a registrar y usted ya se va contento, ¿verdad? Pero a la hora de utilizarlo ya en los tribunales, en un amparo, en la Corte de Constitucionalidad o algo así, pues ahí no pasa. ¿Por qué? Porque el notario, aparte de ser notario guatemalteco, debe de tener domicilio aquí en Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Él puede viajar a Estados Unidos 2, 3 meses y allá hacer todos los documentos que él quiera, pero tiene que venir a Guatemala o tiene que tener un domicilio aquí en Guatemala. Y eso es lo importante. Pongamos que nos envía un mandato. Este es un mandato. Nosotros lo que tenemos que hacer es protocolizarlo, lo tenemos que incorporar a nuestro protocolo. Voy a dejar de compartir un ratito. Para que puedan ver mejor la pantalla, ¿verdad? Miren, pues. Hasta la fecha, este es el protocolo a mi cargo. Estas son las escrituras que yo estoy realizando en este año, ¿verdad? Entonces, todas van en papel especial para protocolos. Sin embargo, me enviaron un mandato de Estados Unidos, un mandato para poder vender una casa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que protocolizar. Vamos a ver si encuentro. No puede ser. No, aquí tiene que estar. Miren, pues, lo primero que tenemos que saber es que protocolizar es incorporar en el protocolo. Aquí está.
Miren, pues, este es el protocolo, ya está, ya lo empecé a foliar, ahí pueden ver el número 1 en la primera hoja, aquí arriba, ¿ve? El folio número 2, y así pues sucesivamente. Viene una señora y me envía un mandato. Este mandato, no sé si lo logran ver ahí, viene de Estados Unidos y me dice que lo incorpore a mi protocolo. Esto es protocolizar. Entonces, para poder protocolizar, ustedes pueden ver que la hoja anterior tiene el folio número 18. Yo lo que tengo que hacer es foliarlo porque ya es parte de mi protocolo. Yo ya no lo puedo extraer del protocolo. Miramos que es una notaria guatemalteca. Entonces lo que hago es, este es el documento original, es foliarlo. 19, 20. El acta de protocolización es el folio 21, que ustedes lo están viendo ahí. Aquí está el acta y este es el documento original. Ahí lo que estoy haciendo es protocolizar, es un acta de protocolización que es un instrumento que va dentro del protocolo. Miren, este es el protocolo ahí adentro. Ya van las hojas que están protocolizando, que voy a protocolizar, ¿verdad? Entonces, eso lo tengo que hacer porque para que surta efectos aquí el mandato, ¿verdad? Vamos a seguir compartiendo para que no me miren ahí tan cerca, ¿va? Ahí tan. Entonces, a la hora de protocolizarlo, pues eso va a surtir efectos en Guatemala. Algo que quiero que ustedes sepan es que el impuesto, recordemos, mandatos especiales deben de pagar 2 quetzales de timbre fiscal en el documento original. Por eso es que ese mandato ustedes vieron que tiene timbres de 50 centavos para hacer el valor de 10 quetzales, de hacer el valor de 2 quetzales. Los mandatos generales deben de pagar 10 quetzales y eso lo debemos de pegar en el documento original. A la hora de protocolizar, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tomamos ese mandato, ese que yo les enseñé, le sacamos fotocopias ya con los timbres puestos. Ya esas fotocopias, pues hacemos la razón, el acta de protocolización. A esa también le sacamos fotocopia, ya nos queda algo así. Y después, pues, vamos a hacer la razón de testimonio. A todas les volvemos a pegar 50 centavos de timbre fiscal y luego el timbre notarial no, perdón, el timbre fiscal de 50 centavos, la razón de testimonio la presentamos al archivo General de Protocolos, al registro de poderes, para que ellos nos lo registren. Y también pues tenemos que enviar el testimonio especial, ¿verdad? Recordemos que el timbre es en el documento original. Y aquí pues tenemos el ejemplo de un mandato, ¿verdad? Eso los vamos a pasar rápido porque yo creo que ya nos queda como media hora. Y si no, pues vamos a pedir autorización. Claro que si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? De por lo menos llegar a las 7, por lo menos el día de hoy, ya después nos vamos de vacaciones, si es que no nos da tiempo. Sin embargo, yo me voy a tratar de apurar para que ustedes comprendan de una mejor manera. Este es un ejemplo de un mandato. Este lo hizo la notaria en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Ustedes pueden leer ahí en la presentación. Es un mandato judicial con representación. Vaya, esto que ustedes están viendo aquí viene en papel bond, todo esto. La firma y sello del notario, pero
va a surtir efectos hasta que yo lo protocolice. Ese lo hizo ella allá y me lo envió aquí. Lo que vieron en el protocolo que les enseñé ahí prácticamente es esto, ¿verdad? Ustedes pueden ver ya en protocolo, en la hoja de protocolo, pues debemos de colocar nuestra acta de protocolización, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mandato especial, el número de orden en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, porque allá fui a hacer ese mandato y debe de ser el lugar donde se redacta. Por eso es que a veces en mis ejemplos dice Ciudad de Guatemala, dice Antigua Guatemala, San Lucas, Zacatepeques, Misco, porque es más o menos el sector, ¿verdad? Donde yo laboro, ¿verdad? Entonces lo coloco ahí. Los timbres van en el documento original, le saco copia a esto, le saco copia a esto y hago la razón de testimonio, lo presento y ahí termina todo, ¿verdad? Ya está el documento proveniente del extranjero por notario guatemalteco. Ahora bien, cuando es un notario extranjero, tenemos que tener en cuenta los documentos provenientes del extranjero de un país que no sea contratante del convenio de la Haya. Y nosotros tenemos que ir a ver el convenio de la Haya y ver esa tablita, ¿verdad? ¿Qué países son contratantes y qué países no son contratantes? Aquí en Guatemala, pues como les dije, hasta en el 2017, Guatemala era un país que se volvió del convenio de la Haya en septiembre del 2017. Todo lo que se realizó antes tuvo que haber pasado por los pases legales. Los pases legales son las distintas legalizaciones de firmas que terminaban con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada del país donde se iba a enviar. Ya en el otro país de destino, pues tenían que ellos hacer también sus legalizaciones de firmas para ver que todo el documento, pues no se prejuzgaba si era original o no, pero que las firmas sí estuvieran legalizadas. Por ejemplo, yo sacaba un certificado de nacimiento. Entonces, antes lo que tenía que hacer era ir con el registrador que me lo había dado, que me lo autenticara. Luego debía de ir al RENAP central a que me autenticara la firma del registrador de, digamos, de San Lucas, ¿verdad? Entonces, ya que estaba legalizado, tenía que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a que me legalizara la firma del certificador o del registrador central. Luego del Ministerio de Relaciones Exteriores, si el documento iba a surtir efectos en Estados Unidos, tenía que ir a la Embajada de Estados Unidos a que me legalizaran ese documento y ya lo enviaba. Ya en Estados Unidos lo que tenían que hacer, bueno, ahí ya sí no sé, ¿verdad? Pero me imagino que a la hora de llegar al consulado, pues ir para ver si el embajador pues tenía firma legalizada, el consulado y allá pues todas las instituciones hasta llegar a la persona interesada, ¿verdad? Y él ya poder utilizar ese documento. Y eso era lo que pasaba anteriormente cuando un país no era contratante del convenio de la Haya. Si el documento venía en español, pues un traductor jurado hasta la fecha, ¿verdad? Un traductor jurado. Y aquí pues tenemos más o menos el esquema, ¿verdad? De cuáles eran los pases legales. Primero, obtener el documento como corresponda, ¿verdad? Si era un certificado de nacimiento, pues solicitarlo en RENAP, solicitarlo en línea y ya tener nuestro certificado de nacimiento. Realizar auténtica en la entidad superior. Como les digo, si el registrador de San Lucas, Zacatepeques, era el que firmaba ese certificado de nacimiento, teníamos que ir con el registrador central a que nos lo autentique.
él no lo autenticaba, pues teníamos que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a que nos autenticaran la firma de él. Depende el documento que era, ¿verdad? Porque si era un antecedente policial, pues teníamos que ir con el director allá por donde está aduanas a que nos lo, hasta con una carta o un memorial solicitando la auténtica de ese certificado, de esa antecedente policial, y de ahí pues al Ministerio de Gobernación, después del Ministerio de Gobernación al Ministerio de Relaciones Exteriores, y de ahí teníamos que ir a la embajada o consulado del país de destino, ¿verdad? Si era España, pues a la embajada de España. Si era Estados Unidos, a la embajada de Estados Unidos. Luego allá, pues la auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores de allá, no sé si había ministerio allá, pero supongamos que hay, y el documento listo para utilizarse en el país de destino. Entonces, aquí tengo una protocolización de un notario extranjero, de un matrimonio que protocolicé y registré aquí en Guatemala, en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el día 29 de agosto del 2017. Ante mí, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario, asegurando mi capacidad civil para este acto y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 de la ley del organismo judicial, procedo a protocolizar un documento proveniente del extranjero consistente en matrimonio civil entre Orlando Mercedes Cruz y Silvia Lucía Arredondo Ramírez ante los oficios notariales de Manuel de Jesús Contreras, notario del Salvador. Él solo me mandó el acta y yo tenía que ir a autenticar al Ministerio de Relaciones y así traerme las auténticas para poderlo protocolizar e inscribirlo en el RENAP. Yo sé que muchos me van a preguntar y me van a decir, licenciado, pero El Salvador es un país contratante del Convenio de la Haya. Sin embargo, yo se los dije, en septiembre del 2017 empezó Guatemala a ser un país contratante. Este matrimonio pues fue realizado el 29 de agosto. Si yo me hubiera esperado unos 15 días más, no hubiera hecho todas las legalizaciones de ley, ¿verdad? Las legalizaciones de firma, todos los pases de ley. El testimonio especial, ¿verdad? De un documento ya protocolizado, pues no los vamos a entrar a leer, se los voy a dejar ahí, ¿verdad? Para que ustedes analicen y los vayan o investiguen, ¿verdad? También. Siempre tenemos que dar un aviso, ¿verdad? El artículo 40 de la ley del organismo judicial nos indica que por cada documento que protocolicemos o por cada documento proveniente del extranjero que protocolicemos, debemos de dar un aviso, ¿verdad? El aviso, pues, ¿qué fue lo que protocolizamos? Aquí está el ejemplo del aviso. En cumplimiento del artículo 40 de la ley del organismo judicial, atentamente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Ustedes pueden ver qué es lo que lleva un aviso de protocolización y lo tienen que entregar 10 días después de que hayan protocolizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que entregar si protocolizan? Tienen que entregar el testimonio especial y el aviso también ahí en el Archivo General de Protocolos. Ya, miren pues, documento proveniente del extranjero de un país que sea contratante del Convenio de la Haya. Y aquí es importante porque aquí es donde nace la apostilla. Ahorita vamos a ver una presentación que es del Ministerio de Relaciones Exteriores de qué es la apostilla. Y para terminar, pues les voy a poner un ejemplo práctico cómo se puede solicitar la apostilla en línea. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué país es contratante del Convenio de la Haya. Y aquí creo que tengo en orden, ¿verdad? Alfabético. ¿Qué países son contratantes? Prácticamente Guatemala pues se relaciona con
varios países, ¿verdad? Algunos no tanto, pero los más comunes, por ejemplo, Centroamérica es parte del convenio, Estados Unidos, México, ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí, quienes son parte del convenio de la Haya. Entonces, cuando ahora les manden un documento proveniente del extranjero o ustedes vayan a enviar un documento proveniente del extranjero, prácticamente lo tienen que mandar apostillado. Sin embargo, si ustedes van a enviar un antecedente penal, lo primero que tienen que hacer es, cuando soliciten el antecedente penal en la unidad de antecedentes penales en la zona 9, deben de indicar que lo quieren para legalizar y ellos les colocan una razón. Después se van a la Corte Suprema de Justicia, especialmente en la ventanilla de procesos sucesorios, en el sótano de la Corte, y ahí piden la legalización del antecedente penal. Ya una vez legalizado, lo pueden apostillar. Entonces, aquí les voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Este lo tengo que hacer esta semana, me lo acaban de enviar, es un poder de un notario mexicano. Es para constituir una sociedad anónima aquí en Guatemala. Pero a lo que quiero llegar es que ahora al final del documento, ahí les queda, no sé si lo pueden ver, está la apostilla. La apostilla es un documento que da, ¿verdad? La entidad nominadora. Aquí en Guatemala es el Ministerio de Relaciones Exteriores. En México no sé quién sea la entidad nominadora, en El Salvador pues no sé quién sea, pero aquí en Guatemala es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces el documento viene apostillado, ustedes se pueden dar cuenta, porque México es parte del convenio de la Haya. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es la apostilla? La apostilla, pues, es un certificado que acredita el origen del documento. Aquí está. Este mandato, pues, fue un notario mexicano el que lo realizó. Este mandato, perdón, este mandato pues está en escritura pública. Este es el sistema que utilizan en México para realizar un mandato. Esta pues tuvo que haber sido legalizada en la firma del notario y luego después apostillarlo para que le den ese certificado, y este certificado, cuando viene aquí en Guatemala, pues nos da fe del origen del documento y de la persona que lo firmó. Entonces, ¿qué acredita la apostilla? El origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local del país en que se ha emitido. Únicamente se puede extender apostilla por un estado que es parte del convenio. Si no es parte del convenio, pues rechazan la apostilla, el apostillado, para que el documento respectivo surta efectos en otro estado que también es parte. El convenio, suprimiendo la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, fue acordado en La Haya el 5 de octubre de 1961. ¿Cuándo se aplica la apostilla o ese certificado? Primero, si el país del que proviene el documento es parte de la convención. Si el país donde va a surtir efectos el documento también es parte de la convención. Si el país en donde el documento público se utilizará requiere una apostilla para reconocerlo como un documento público extranjero. Si la ley del estado de origen del documento lo clasifica como un documento público, ¿verdad? Autoridad guatemalteca competente, de acuerdo al decreto 1-2016, es bueno que lo lean,
la autoridad competente aquí en Guatemala es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, él es el que va a extender la apostilla aquí en Guatemala. Entonces, en Estados Unidos, pues no sé quién es, ¿verdad? En México, en El Salvador, pues lo que tenemos que ver como aquí es que traiga su certificado y traiga su apostilla. Eso es lo que tenemos que ver cuando viene un documento proveniente del extranjero que sea contratante de la Haya, ¿verdad? Y el documento sea redactado por un notario extranjero, porque si es notario guatemalteco, solo lo protocolizamos y ahí terminó. ¿A qué documentos le es aplicable la convención? Documentos emanados por una autoridad o funcionario. Acuérdense que el notario es tomado como funcionario. Nuestra firma la legaliza el Archivo General de Protocolos, vinculado a una jurisdicción de Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, de un secretario, de un oficial, de un agente judicial. Los documentos administrativos, por ejemplo, certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción y otro similar. Documentos notariales también aplica la convención. Ese documento pues legaliza la firma, el archivo y ya se puede apostillar y ya se envía, ¿verdad? Por DHL, por Forza, por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden enviar ese documento. Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como razón de registro, comprobación sobre la certeza de una fecha, autenticaciones de firma, documentos emitidos por establecimientos de educación media, diploma, títulos de magisterio, títulos de perito contador. Yo he enviado varios, ¿verdad? Entonces, ahí pues es el supervisor el que autentica la firma del director del establecimiento. De ahí lo llevan al Ministerio de Educación para que autentique la firma del supervisor regional de educación. Y de ahí pues se lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gire la apostilla, ¿verdad? Antes, pues cuando a mí me tocó, todavía legalizaba el Ministerio de Relaciones Exteriores y había que ir a la embajada del país. Ahora ahí termina en el Ministerio de Relaciones Exteriores que ellos extienden la apostilla. Solo que ahora, pues no sé, ¿verdad? Pero hace un año, unos meses, se tenía que realizar en línea la apostilla y créanme que en unos 15 minutos pues ya venía el certificado, ¿verdad? Certificaciones de registros mercantiles y patentes, documentos que no aplican por agentes diplomáticos o consulares y documentos administrativos que se refiere directamente a una operación mercantil aduanera. Aquí quienes deben de autenticar depende del documento que nosotros vamos a apostillar. Por ejemplo, si es un antecedente penal, firma del director de la unidad de antecedentes penales y firma del subsecretario de la presidencia del OJ. Ya les dije dónde es y de ahí pues lo apostillamos. Las certificaciones y resoluciones judiciales, la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia va a autenticar las de la secretaria de cada juzgado. Antecedentes policíacos, firma director del general de la PNC, firma del jefe de registro y trámite de autoridad designada por el Ministerio de Gobernación, ahí donde está el Parque Concordia, creo que es en la Sexta Avenida y 15 Calle, ese edificio. Ahí entran y es el último paso antes de ser apostillado. Primero tienen que ir con una carta solicitando allá por aduanas, ¿verdad? Que es la dirección de la Policía Nacional Civil. Ahí se tardan aproximadamente unos 10 días y después se los entregan, ya van al Ministerio de Gobernación donde les indiqué, ahí aproximadamente se tardan 1 hora y ya está autenticado. A cada una de esas auténticas ustedes deben de llevar un timbre fiscal de 10 quetzales porque son lo que cobran las auténticas realizadas por el Estado, ¿verdad? Entonces, el compañero que tenía ahí la ley puede buscar, ¿verdad?, el valor de las auténticas. Documentos de preprimaria y de RENAP, autoridad de RENAP central, la SAT, ¿quién? Y ahí, pues,
en donde se solicita una apostilla. Cada país, parte de la convención, debe de designar a una o varias autoridades para apostillar. Estas se denominan autoridades competentes. Permítame, solo voy a... En el caso de Guatemala, la única autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es el valor de la apostilla? Aquí en Guatemala no tiene costo, lo único que deben de llevar es un timbre fiscal de 10 quetzales para cada legalización. Ahora, cuando pedimos la apostilla en línea, ya ni siquiera el timbre debemos de realizar, sino que tenemos que pagarlo a través de Claraguate, ¿verdad? Y de ahí pues solo ingresamos ¿cómo se llama? El número de formulario y ahí nos indica. Las apostillas se emiten en países que emiten los países parte de la convención, llevan el mismo formato. No llevan el mismo formato, pero deben de haber requisitos, ¿verdad? En el convenio, en el artículo 4, nos dice qué requisitos, por ejemplo, debe de ser titular y llevar la palabra apostille, así como se lee, ¿verdad? En francés. Se debe de incluir el título del instrumento en idioma francés, así como se lee aquí. Y ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? No sé si lo tienen ahí en pantalla. Apostille y de ahí Convención de la Haye de 5 de octubre de 1961. De ahí el color, de ahí el tamaño, de ahí todo, pues son diferentes de país en país. La calidad del papel es diferente. Lo que tiene que llevar es el país, la palabra apostille y esto, ¿verdad? De la Convención de la Haye de 1961. Aquí les dejo varios modelos de apostilla. Aquí tenemos el de uno de Perú, si no estoy mal. Tenemos uno de El Salvador. Ustedes pueden ver, ¿verdad? No sé, no se puede agrandar tanto, que todas cumplen con apostilla y la convención, y la de la República de Guatemala, que también cumple con todo esto. Lo demás, el código QR, pues eso ya es parte de cada país. Entonces, les voy a robar unos 5 minutos más, ¿verdad? Y lo que quede pendiente, pues lo vamos a terminar. ¿Cuáles son los efectos de la apostilla? Únicamente certifica el origen del documento, la autenticidad de la firma, la autenticidad del sello, la capacidad que se tiene para apostillar. ¿La apostilla requiere algo más para demostrar que la firma o sello son auténticos? No, únicamente requiere que sea emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Puede ser rechazada por el país de destino? Tampoco, a menos que el origen no se pueda verificar, que no cumpla con lo establecido en los requisitos de la apostilla o que no sea un país contratante, ¿verdad? De lo contrario, no puede ser rechazada en ningún país. Procedimiento de la apostilla en Guatemala: obtener el documento, certificados, lo que ustedes quieran, realizar la auténtica en la autoridad superior, apostillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y documento listo para utilizarse, ¿verdad? Hasta aquí con la apostilla. Lo empaquetan, lo mandan al país que debe de ser. Aquí pues tenemos los países contratantes y aquí pues el convenio de la Haya, ¿verdad? Entonces, miren, pues antes de que ustedes dejemos aquí, quiero enseñarles prácticamente un ejemplo de una apostilla y cómo se debe de realizar, ¿verdad?
A mí me pidieron autenticar o apostillar un certificado de matrimonio. Les voy a colocar solo la parte reversa. No sé si ahí lo ven, lo vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo vean. Les voy a colocar solo la parte reversa por cuestiones de tiempo. Saqué el certificado normal en el RENAP y me fui al RENAP de el RENAP central ubicado en la Roosevelt, ahí donde era Corea Center, en la ventanilla número 9, ¿verdad? Primero entro al kiosco y le digo, quiero autenticar este certificado de matrimonio. Me dicen, pague 50 quetzales y traiga un timbre de 10 quetzales fiscal. Entonces lo que hice fue, fui a pagar, llevaba el timbre fiscal, me dijeron pase a la ventanilla número 9. En la ventanilla número 9, créanme, como 5 minutos no había cola y le colocaron esta auténtica a mi certificado, ¿verdad? Y le colocaron el timbre de 10 quetzales fiscal, el sello, la firma del que lo solicitó, una firma electrónica. Como este era un certificado, no necesitaba ninguna otra firma, únicamente lo tenía que apostillar. Entonces, únicamente lo tenía que apostillar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? En primer lugar, tienen que primero tienen que crear un usuario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el timbre, como lo van a pedir en línea, no lo pueden solicitar o no lo pueden llevar porque no lo pueden pegar, ¿verdad? Entonces lo vamos a comprar y lo vamos a adquirir a través de Declaraguate. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el impuesto del timbre. Vaya. Entonces, ya que estamos en el formulario del timbre, primero tenemos que seleccionar el tipo de contribuyente. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar como contribuyente notario, pero si utilizamos notario, no nos va a salir todas las opciones, solo nos va a salir pago de timbre fiscal, compra de protocolo, compra de timbres fiscales. Entonces tenemos que entrar como contribuyentes normales, colocar el NIT de cada uno de ustedes y el tipo de gestión, ¿verdad? Entonces nos vamos a tarifas específicas. Buscar. Aquí tenemos auténtica de firmas en el país, auténtica de firmas en el exterior y todo, ¿verdad? Lo que hay aquí. Entonces vamos a entrar a auténtica de firmas en el país y vemos que es de 10 quetzales, ¿verdad? Otros conceptos a que esté afecto, pues no. Y 10 quetzales es lo que nos cobran, ¿verdad? Entonces le damos validar. Tenemos 5 minutos ustedes. Congelar, ¿verdad? Entonces le damos imprimir SAT y ya que está impreso, ya que está impreso, ustedes se van al banco, lo pagan a través de Declaraguate o cualquier cosa como lo quieran pagar y ya pagaron su timbre fiscal. Entonces,
Entonces, no sé si estoy transmitiendo, si me pudieran indicar si estoy en la página de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que no, ¿verdad? No estoy ahí. Entro a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores ya con mi usuario, le doy iniciar sesión y tenemos que entrar a nueva solicitud. En la nueva solicitud, pues tenemos que ver qué acciones, crear solicitud. Seguro que desea continuar, sí, démosle, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo deben de solicitar la apostilla, ¿verdad? Nos quedan 3 minutos. Entonces, la nueva solicitud. Y entonces ustedes van a tomar llenar solicitud. Y aquí les preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el país de destino? ¿Cuál es la institución emisora? En este caso, pues fue el Registro Nacional de las Personas. Tipo de documento a apostillar, pues el certificado de matrimonio y una breve descripción. Después, agregar documento y ustedes tienen que tener en su computadora el certificado ya escaneado. En este caso, yo envié ese certificado, seleccioné el documento y de ahí el país de destino y ya me ingresa el número de formulario. Hasta aquí no vamos a llegar, ¿verdad? Porque si no me lo va registrando. Entonces, el número de formulario que del timbre para que me llegue la apostilla. Y esto, no sé si estoy compartiendo. Y esto es lo que me llega, ¿verdad? Entonces, a mi correo, al correo que coloqué, me llega la apostilla. Esta es la apostilla de Guatemala. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Adherírsela al certificado, ir a un lugar de mensajería y enviarla al lugar de destino. Pues lastimosamente, pues no tenemos el tiempo, ¿verdad? Pero lo vamos a terminar la otra semana en cuanto a los documentos provenientes del extranjero, pero prácticamente ustedes se pueden dar cuenta, no sé si ahí lo pueden ver. Aquí pues tienen no puedo bajar ustedes, entonces, solo para que vieran, ¿verdad? De que el timbre pues no se pega, sino que solo se coloca el número de formulario, ¿verdad? Que en un rectángulo ahí, donde dice que ya está pagado el timbre y esto es lo que nos llega como que nos llega apostillado. Entonces, antes de terminar, ya me pasé el tiempo autorizado. Solo quiero ver si hay un montón de preguntas ustedes. Que me den 2 minutos más y termino. A los eventos de licitación pública en los requisitos de copia legalizada de los contratos con entidades del gobierno y los proveedores los presentan, no obstante que solo tienen copias debido a que los originales que se quedan en los expedientes, los notarios hacen la legalización sin tener. Mire, son cosas que se arriesgan los notarios, ¿verdad?
Entonces, sí, muchos vienen así. ¿Qué pasa si un acta de defunción, si el RENAP no la quiere registrar en Guatemala porque la persona no murió aquí? Tendría que venir con los pases legales de allá, ¿verdad? Para poderlo, para que surta efectos aquí en Guatemala. Hechos y circunstancias que le constan es el acta notarial. Buenas tardes, acta notarial, Heidi. Martín, documentos autorizados por notario guatemalteco en el extranjero. ¿Será que un notario guatemalteco puede hacer un finiquito en el país extranjero? Son actos que le consten, ¿sí? Adjunto apostilla de documentos que tuve la oportunidad de diligenciar hace unos meses, gracias a la compañera, un título, ¿verdad? Estaba viendo yo aquí. Vamos a terminar con, tengo como 5 preguntas todavía. Si el notario que faccionó los documentos en el extranjero es guatemalteco. Sí, solo lo protocoliza aquí en Guatemala. Miremos, Heidi, es correcto que no se folee primero el acta de protocolización del mandato y después el mandato. No tiene que estar incorporada, tiene que foliar de una vez el acta de la que va a protocolizar y de ahí el acta de protocolización para que sea un solo instrumento. Así lo piden algunos registradores, ¿verdad? O del archivo. En este acta de protocolizar el documento no transcribe lo que dice el documento proveniente del extranjero. Miren, lo que pasa es que así como este de México le pusieron un tiempo de 6 meses para diligenciar, si no se protocoliza, pues vencería el documento. No se preocupe por el tiempo, ya tenemos clases después, sí, pero una pregunta, ¿se adjunta el mandato que viene en hoja de papel BON, el protocolo junto con la hoja de protocolización que realizamos? Sí, es un solo instrumento. Las hojas de papel BON pasan a ser parte del protocolo. ¿Qué trámite realizan en el archivo de poderes o general de protocolos? Pues el registro de poderes, la cancelación de poderes también, una ampliación. Por mí no hay problema, termine a las 7. Sí, yo también, ¿verdad? Pero si el notario me manda un documento de compraventa de un terreno para protocolizar aquí en Guatemala, porque el terreno está acá en Guatemala, para que surta efectos debe protocolizar y después, ¿qué hago? Ya puede, después de que lo protocoliza, lo registra en el archivo, en el registro de poderes, y una vez registrado en el registro de poderes, ya lo puede utilizar, ¿verdad? Entonces, comparece el mandatario en la compraventa en nombre de su mandante y ya puede realizar el acto en escritura pública normalmente. Entonces ya no tengo preguntas, casi todas. Perdón, todavía. Buenas tardes, ¿me puede apostillar una factura? No es un documento público, dice. ¿Y qué pasa si un guatemalteco adquiere los documentos en línea, por ejemplo, fe de edad, antecedentes penales o policíacos? Miren, tendría para poder surtir efectos. Eso puede ser solo para comprobar alguna situación sencilla, ¿verdad? Pero cuando debe de producir efectos, sí debe de estar apostillado. Buenas tardes, y en relación a una escritura pública, si alguien estuviera en Estados Unidos y quisiera realizar, ¿qué procedimiento sería? Un mandato para poderlo autorizar. Si está en Estados Unidos y quiere comprar, puede utilizar la figura del gestor de negocios. Eso era el tema de hoy, ¿verdad? Pero si el apostillado viene en idioma extranjero, sí hay que hacer la traducción jurada, eso sí se me olvidó decírselos. Entonces es todo por hoy, felices vacaciones, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por su atención.